Les saludamos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en esta oportunidad. Como siempre estamos invitándole para que ojalá pudiera estar con nosotros en esta transmisión, y aquellos hermanos y hermanas que ya están pendientes de nuestra señal, como siempre les pedimos que nos dispensen si pueden informarnos en dado caso si nuestro audio está saliendo perfectamente para que podamos continuar con esta transmisión. Es muy importante que nos lo indiquen, por favor, donde quiera que usted nos esté sintonizando en este momento, pues por favor avísenos y díganos, hermano, si se está escuchando bien, y vamos a proceder para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Espero nada más un pequeño aviso de usted que ya está pendiente de esta transmisión. Tenga la bondad de compartirnos en este momento, ya que estoy tratando de monitorear los reportes. Y muy bien, el hermano Eliseo Martínez está indicándonos que está bien el sonido y la imagen también. Muy bien, gracias a Dios por esta bendición. Vamos rápidamente a proceder a la palabra. Aquellos que ya saben de qué estamos tratando, estamos llevando a cabo una jornada de estudio de la palabra de Dios, tratando de alguna forma de coadyuvar en los últimos días a la instrucción del pueblo. No se olviden, hermanos, no se olviden lo que el Señor dijo en su palabra: mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de entendimiento. No está diciendo que totalmente era ignorante el pueblo, sino que se estancó en un determinado momento y entonces le faltó, todavía faltaba para poder estar en condiciones de conocer el tiempo, de conocer lo que estaba sucediendo a la luz de la palabra de Dios. Es interesante entonces que estudiemos la palabra, y qué mejor que nos dejemos guiar por lo que ella nos está indicando. Bueno, quiero primeramente en el nombre del Señor Jesús darle gracias por su sintonía y que usted se está tomando el tiempo para estar con nosotros, pero también quiero agradecer a aquellos hermanos que son serios con la palabra. En realidad estamos en un tiempo muy difícil en el que afloran los sentimientos, las emociones, los gustos, y vaya usted a saber qué más cosas para bloquear lo que es la verdad eterna, la verdad. Cada uno tristemente interpreta la palabra desde su propia perspectiva, y eso es muy, muy serio. Yo quiero entrar hoy por una vereda en cuanto al tema que estamos tocando. Nuestro tema es: hay contaminación en el altar. Y estamos tomando como base esta escritura de Isaías capítulo 1, versículos 14 al 16. Rápidamente dice así: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y escuche el llamado solemne del Señor, no solamente al liderazgo, sino al rebaño que apacienta ese liderazgo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Bueno, ahí tiene usted la palabra bendita del Señor. Está diciéndole el Señor a su pueblo. No le estaba hablando a los filisteos, no le estaba hablando a los amorreos, a los jebuseos y a toda aquella serie de 7 naciones paganas que rodeaban entonces a Israel. No, Señor, le estaba hablando nada más y nada menos que a su propio pueblo. Escuche, al pueblo que hasta el día de hoy, por su cultura, por su idiosincrasia, se conoce o se le conoce como un pueblo inminentemente religioso. Es un pueblo inminentemente religioso. No se puede apartar de la vida judía, no se puede apartar el conocimiento y la devoción por Dios. Entonces, sin embargo,
Dios está diciendo que se laven y que se limpien. A pesar de todo lo que usted ya vio o leyó conmigo anteriormente, en donde el Señor dice, estoy cansado, es honestamente abundante su alabanza, abundante su predicación, abundante sus enseñanzas, sus campañas y todo el quehacer cultural de la iglesia. Dice el Señor, estoy cansado, cansado estoy de esto. Y Él dijo, sé que multiplicarán sus oraciones, sé que van a tratar de multiplicar todo lo que están haciendo, pero yo no lo voy a recibir. Bueno, y lo puede leer usted. Yo estoy parafraseando lo que el Señor dice en su palabra, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y esto creo que la iglesia lo ha lanzado al olvido y pensamos que, bueno, con que oremos, con que cantemos, con que prediquemos, tenemos la bendición segura. Y yo le quiero decir, nos estamos hundiendo nosotros mismos, porque sí hay bendición a nivel terrenal, porque estamos alcanzando los privilegios del Evangelio. Pero si usted y yo no vivimos, no llevamos a cabo las responsabilidades del Evangelio, habrán sus consecuencias eternales. Escucha eso, habrán sus consecuencias eternales, porque no tenemos que ir tan lejos. Mateo 7, 21 al 23 es una escritura que yo creo que lo hemos descuidado tremendamente y debe ser prácticamente el emblema de los últimos días, porque el Señor Jesús ahí dice, ciertamente no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Oiga eso, no todo el que me dice Señor, Señor. Fíjese usted que esas dos frases, esas dos palabras, Señor, Señor, está en forma condensada. En forma condensada el Señor nos está presentando nuestro rito cultural, la apertura, la alabanza, cantos especiales, predicación, vigilias, ayunos, todo lo que se hace en la obra de Dios. Todo está condensado en ese Señor, Señor. Pues no todo el que da la apertura, no todo el que canta en la alabanza, no todo el solista, el cantante supuestamente cristiano, no todo el predicador, aunque esté leyendo en la Biblia, no todo el que está en ayuno, si no, acuérdese usted del fariseo que le fue a decir al Señor en el altar, y eso es parábola que Jesús citó directamente. El publicano y el fariseo se presentaron y resulta que al final quien fue justificado fue el publicano, aquel del que el fariseo dijo, yo no soy como ese señor, ese sí está tremendo, ese sí es terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, miren, aquel pobre pecador vino, se humilló, se arregló delante de Dios y él regresó justificado a su casa, bendecido. Entonces imagínense usted, de nada sirve lo que dijo, de nada le sirvió al fariseo todo lo que estaba haciendo, porque lo dijo, Señor, yo doy mi diezmo, diezmo el eneldo, la menta, el comino, doy mis ofrendas, ayudo a los pobres. ¿Qué más dijo? Ayuno 2 veces a la semana, y aquí y allá, y oiga hermanito, para una persona ciega, una persona sin formación, sin discernimiento, le da un 10 al fariseo. Sin embargo, Jesús dijo, no, los fariseos son hipócritas. Entonces, imagínese usted, hermanito, ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo aquí? No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, todo eso estamos viéndolo. ¿Dónde se está llevando a cabo? En los altares. Definitivamente en los altares. Es ahí donde está la problemática de la iglesia de los últimos días. En los altares. Está fluyendo desde la misma autoridad de las iglesias. Desde allí en adelante está fluyendo todo. Entonces, si me da tiempo, yo quisiera hablarle a usted el tipo de desviación que hay en este momento a la altura de la iglesia en los últimos días. Es terrible, es honestamente, es triste en toda la extensión de la palabra, en toda la extensión de la palabra. Entonces, si Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que hace esa ceremonia, no porque haga la ceremonia, no porque cante, porque predique, porque ore, porque ayune, que porque aquí, que porque allá, ya la hizo. No, Señor, no
porque depende qué tipo de evangelio está profesando. Porque eso lo dijo el Señor, eso no es gusto mío. Eso usted lo puede estudiar. Jesús dijo esas palabras en Mateo 7, 21 al 23. Imagínese usted lo que dice allí. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hemos establecido en algunas veces que hemos compartido con ustedes en transmisiones anteriores que en realidad la voluntad de Dios es la que no nos gusta. No hay un ser humano que pueda decir, cristiano, estoy hablando del pueblo cristiano, un pastor, un evangelista, un misionero, que podamos decir con certeza y que eso sea cierto, oh, a mí me fascina la voluntad de Dios. No, porque la voluntad de Dios es algo que va contra nuestra propia voluntad. Es una pelea de titanes, una batalla de titanes. Imagínese usted mi voluntad contra la voluntad de Dios. Es por eso que la oración en el Padre Nuestro, una de las peticiones que se hace allí es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo quiero yo que se haga tu voluntad aquí conmigo, Señor? Como se hace en el cielo. Es decir, conforme está escrito en el corazón de Dios. No como yo lo quiero, Señor. Es lo que Jesús dijo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es amar la voluntad de Dios. Señor, pero ¿cuándo vamos a decir nosotros eso? Si protestamos para todo. Imagínese usted, solo le pongo un pequeño ejemplo. El día que escuchemos un mensaje tal vez como este, o tal vez como otra temática, otro punto de la escritura que un pastor toque, un evangelista, un misionero, un siervo de Dios que esté apegado a la verdad bíblica, esté tocando un tema, imagínense, y que usted o yo digamos, a mí no me gusta eso, no me gusta lo que está diciendo, aunque estoy escuchando que se está basando en la palabra. No me está dando filosofía, no me está dando algo que está fluyendo de él como persona, como ente humano. No, estoy discerniendo, sé que esa es la palabra de Dios. Que no me guste no cambiará la realidad, no cambiará la verdad, no dejará de ser verdad. Pero ahí, solo para darle un ejemplo, ¿qué es la voluntad de Dios? Esencialmente es lo que no nos gusta a nosotros como humanos, como carne. No nos gusta. Este es el problema, y la iglesia moderna no ha aprendido, no hemos aprendido a hacer una diferencia, y es lo que venimos tratando aquí. Ezequiel 22:26, rápidamente, es un recordatorio porque ya lo tocamos. Ezequiel 22:26. La iglesia moderna, como el pueblo de Dios, eminentemente religioso, altamente religioso, no pudo hacer esta diferencia. Escuche esto: sus sacerdotes violaron mi ley. El liderazgo es mayormente responsable de la debacle que está sucediendo detrás del púlpito de la iglesia de Cristo, terrenalmente hablando. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. O sea, si yo como pastor permito ciertas cosas en la iglesia, entonces yo estoy permitiendo que se contamine el santuario. Es decir, que cuando se está llevando a cabo algo dentro de un santuario, una iglesia, un templo, como usted le quiera conocer, lo quiera llamar, déjeme decirle que en ese momento se está contaminando ese lugar que se ha dedicado para Dios. Escuche, esto tiene sus consecuencias. Esto tiene sus consecuencias de alcance, ya sea a corto plazo o a largo plazo. El asunto es de que vendrán las consecuencias. Por supuesto que vendrán las consecuencias. Tenemos en el horizonte, por ejemplo, en el horizonte pasado, tenemos el ejemplo de una de las iglesias en Asia proconsular, al que el Señor le dijo: si no arreglas las cosas que hay que arreglar, yo voy a venir y voy a remover tu candelero. Y lo que sabemos es que 600 años después de que el Señor lo dijo, removió a esa iglesia. No quedó ni las cenizas del templo que estaba ahí, pues menos de la gente que se congregaba ahí. Esto está serio, pero ¿quién nos dice eso ahora? ¿Quién nos dice? Estamos en el tiempo de la emoción, estamos en el tiempo del mensaje humanista, estamos en el tiempo en el que la iglesia, el mensaje de la iglesia, ha dejado de ser un mensaje cristocéntrico para venir a ser cristianocéntrico. Es decir, aquí lo importante es el número, aquí lo importante es la estadística,
¿Cuántos tenemos? ¿Cuál es nuestra meta para este año? Bueno, las metas están bien. El asunto es qué calidad encierra esa meta. ¿Qué calidad empuja esa meta? O sea, ¿cuál es para el Señor o no es para el Señor? Si es para saciar nuestro ego, estamos de cabeza. Estamos perdidos porque eso no es lo que le agrada al Señor. Muy bien, dice, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Y este es el problema que le estoy diciendo. O sea, ellos seguían orando, seguían cantando y seguían, pero todo, mire, eso lo dice, ya lo leímos nosotros en Amós 5:23, acuérdese de eso, donde el Señor dijo, ya no más oiré el ritmo de sus tambores, de sus pianos, de lo que sea, no más, dijo el Señor, ya, estoy cansado de eso, quiten de mí, así lo dijo, quiten de mí. Hay algunas versiones que dicen, quiten de mí ese ruido. Bueno, como es mi deber tener que aclarar las cosas porque estoy diciendo cosas que yo sé que probablemente en algún momento pudieran incluso ofender o caerle mal a la gente, es mi deber decirle, en ningún momento, y usted puede probarlo por las predicaciones que hemos dado sobre este tema, en particular de Isaías, que en ningún momento yo he dicho que no debe haber alabanza en las iglesias. Al contrario, gracias a Dios, bendito sea Dios, porque hay quienes alaban al Señor. ¿Se da usted cuenta de lo que estamos hablando? Estoy hablando, no estoy metiendo mi retórica aquí, estoy basándome en lo que dice la Biblia y lo mismo que Dios dijo es de lo que yo estoy hablando. Yo no estoy inventándome absolutamente nada. En ningún momento he dicho no se debe cantar en las iglesias, gloria a Dios porque hay alabanza. Pero el asunto es que estamos cantando. Esa es la pregunta comprometedora. ¿Qué estamos cantando? ¿Cómo estamos alabando al Señor? ¿Qué estamos permitiendo en los altares? Ese es otro problema. O sea, eso no debe interpretarse como que, oh, este hombre no ama la alabanza, no le gusta, etcétera, etcétera. Si alguien dice eso, no sabe lo que dice. No sabe lo que está diciendo, porque en ningún momento yo he dicho que no se alabe al Señor. Al contrario, la Escritura exhorta la alabanza. Pero ¿cómo? Bueno, hay un orden para hacerlo. Hay que estudiar la Escritura, hay que sacar lo esencial y qué es lo que le agrada al Señor y en qué forma se debe alabar al Señor también. Mire, este es un tema tremendo, profundo y comprometedor. Así que, entonces, a pesar de todo esto que había, el pueblo de Israel seguía haciendo todo esto, pero no hacía una diferencia. Señor, ¿será que lo que estoy cantando es tuyo? Señor, como estoy exponiendo tu palabra, ¿será tuyo, Señor? Entonces se buscaba, fíjese que el profeta Amós nos da una importante información, que toda la ceremonia cultural, alabanza, enseñanza, oración, incluso las ofrendas, dice Amós que se hacían los diezmos, las ofrendas y todo lo demás, ya no se hacía para agradar a Dios. La gente lo hacía porque así les agradaba. Entonces Dios dijo, ok, síganlo haciendo, porque como a ustedes así les gusta, entonces síganlo haciendo, sigan cantando así, sigan predicando así, sigan reuniéndose así, etcétera, etcétera, etcétera. Háganlo porque a ustedes les gusta. Y es lo triste, déjeme decirle, cualquier siervo de Dios comprometido con la verdad, que interprete aquello que dijo el apóstol Pablo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la misma verdad. Escuche, la verdad se sostiene solamente por medio de ella misma, la verdad. Y punto. No hay más, no hay componendas, no puede haber, no podemos caer en un acuerdo con las desviaciones que hoy día se están llevando a cabo y que se están dando detrás de los púlpitos, en los altares del Señor. No se puede, tenemos que ser consecuentes y serios con Dios y saber que lo que se está enseñando o está de acuerdo a la palabra o no está de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es muy interesante, entonces quisiera yo establecer ese punto, y lo que le estaba diciendo es que hoy día se está profanando el altar del Señor. ¿Por qué razón? Se está profanando porque ya lo vimos, el profano, y dice que en el Nuevo Testamento es un irreligioso, es decir, lejos está de ser cristiano verdadero. De ser cristiano verdadero está lejos como de aquí al tercer cielo. Así de lejos, imagínese usted. Podrá hacer todo lo que quiera, podrá tener una Biblia en su mano, podrá salir e ir a la iglesia,
Pero ¿quién le dijo a usted semejante cosa? Que con el hecho de correr a una iglesia, ya con eso, y no importa cómo está viviendo. No, déjeme decirle, si vamos a ir en el orden, déjeme corregirle, déjeme decirle en el nombre poderoso del Señor Jesús, las cosas no están bien de esa manera. No es así, esa es una simple religiosidad, es una religión vana eso. Cualquiera puede hacer eso, pero el Señor está enseñándonos hoy. Hay que hacer una clara diferencia. Señor, ¿es así como tú quieres que yo viva? Porque si no es así, aquí estoy para pedirte perdón, para implorar tu misericordia, Señor. Bueno, desde ese punto es que necesitamos, queridos amigos y hermanos, rectificar nuestro caminar delante de Dios. Rápidamente, déjeme terminar aquí este pasaje que le estoy leyendo. Dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Ese es el error que cometió Israel. Y como somos una sombra, o más bien Israel fue una sombra de lo que hoy está pasando, ahí está la realidad. El paralelo sucede en el reino de Dios. Así sucede. A Dios siempre le ha sucedido eso. Su pueblo se desvía. Él lo dijo ahí en el capítulo 1. Crié hijos y los engrandecí. Los bendije como nunca. Y cuando se sintieron bendecidos, se alejaron de mí. En Deuteronomio hay una escritura que dice que cuando Israel, cuando Jacob se vio, cuando Jesurún, que es el nombre poético para nombrar a Israel en hebreo, dice que cuando Jesurún se engordó y se sintió fuerte, le dio de puntapiés al Señor. Imagínense usted, le dio de puntapiés al Señor cuando se sintió bendecido. Ya Dios no me importa. Y entonces Dios dice a través de Moisés, de la roca que te creó, te has caído, te has alejado, te has olvidado del Dios que te hizo salvo, que te salvó, que te sacó de los vicios, que te levantó de donde estabas tendido y derrotado. Imagínate. Bueno, tantas cosas que tenemos que hacer ahí. Muy bien, quisiera avanzar con ustedes porque hoy hay algo muy interesante. Ya vimos un ejemplo de lo que es un profano, a Esaú, un espejo que debemos de poner mucha atención. Dice que después que él vendió su primogenitura y sabe que quedó relegado prácticamente, quedó fuera de la bendición, la procuró con lágrimas. Y esto es lo que va a suceder con los profanos. La procuró con lágrimas, la tuvo en sus manos y la dejó ir. Entonces, imagínense los gritos que dio, que lanzó Saúl, queriendo impresionar a su padre. Y le pregunta, Padre, ¿acaso no tienes otra bendición ahí? Aunque sea una. No, ya no hay, le dijo Isaac, ya no hay. Se acabó. Lo que era para ti, se lo llevó tu hermano. Porque él amó la primogenitura y tú la despreciaste. Entonces, un profano es el que maltrata las bendiciones de Dios. Y en este sentido, déjeme decirle, el que maltrata la palabra de Dios. Por favor, corrijamos eso. Puedo decirle, corrija eso. Pero vamos a ser un poco honestos con esto. Corrijamos eso. Todos los que hoy estamos al alcance, bajo el influjo de esta voz, y los que en diferido van a recibir la señal de este mensaje, y aquellos que de alguna forma van a recibir esta palabra, hay una invitación aquí. Debemos de tomar muy en serio esto, muy en serio, porque Saúl se arrepintió y gritó y exclamó con lágrimas. Yo me imagino que hasta dónde se escuchaban los gritos de Saúl. Imagínense qué tipo de desesperación era aquella que él tenía. ¿Por qué razón? Porque él sabía que estaba perdido, que lo perdió todo, que lo tuvo en sus manos y se le fue de las manos. Pues así es como está sucediendo actualmente en la vida de mucha gente, en la vida de muchos cristianos. Hoy tenemos la gran oportunidad, tenemos Biblias, pero bastantes, diferentes versiones. Usted puede rodearse de diferentes versiones, ya sea con material físico, papel, Biblias escritas todavía en papel y tinta, y si usted quiere a través de la tecnología, en su computadora, en su tableta, en su celular inteligente, usted puede tener todas las versiones de la Biblia que quiera ahí. Entonces, no se vale.
ignorar lo que el Señor quiere para nosotros, porque todo lo que Él nos pide está allí y lo estamos mirando. Pero ahora quisiera ir a una parte antes de llegar a donde quiero en esta tarde. Hebreos 12, 15 al 17. Vamos a ver una parte de lo que es, vamos a decir, la manifestación de una persona, un creyente profano. Dice Hebreos 12, 15, 17. Mirad bien, oiga, esto es imperativo, es una exhortación. Mirad bien, mírate tú mismo, ponte atención. Oye, pon atención a tus actos, porque en lo que hacemos se manifiesta lo que en realidad somos. Eso lo dijo Santiago, cómo una fuente de agua puede dar agua dulce y agua amarga. No, dijo, si es una fuente de agua dulce, agua dulce. Si es una fuente de agua amarga, pues agua amarga. Y si el fruto es bueno, va a dar frutos buenos. El árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Si es árbol malo, va a dar frutos malos. Así de sencillo. Esa es la regla con la cual Dios está rigiendo el comportamiento de su pueblo. Entonces entendamos, ¿cómo uno puede pretender una cosa y decir que amamos a Dios y que esto y que lo otro, y estamos en contra de su misma obra, en contra de su misma voluntad, o en contra, todavía más grave, en contra de su misma palabra? Hay que poner atención a esto. Entonces, mirad bien, veamos nuestras acciones. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escuche en lo que viene. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, cuando alguien se aleja de la gracia, nosotros tenemos un término que se maneja aquí, yo no sé si en todos los países del mundo, pero al menos en Centroamérica se maneja, y si alguien se alejó del Señor, se dice está caído de la gracia, se cayó de la gracia. Y Pablo dice eso en Romanos capítulo 5, en donde dice, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. ¿Quién os fascinó? Corríais bien. Ibas pero muy bonito, avanzando y creciendo a cada día, y de pronto te saliste del camino. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te engañó, en otras palabras? Cuidado. Entonces, escuche, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que alguno se caiga, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjese usted que esta es función de un profano. Esta función de un profano, si ponemos atención, el escritor a los Hebreos está presentando los síntomas de un profano, porque ya lo va a declarar, porque está diciendo, este está amargado y con ese mismo veneno está envenenando a otros. No se hace eso, no se hace eso. Un cristiano fiel, un cristiano, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si estamos enfermando a su propio cuerpo? Por ejemplo, si usted tuviese una enfermedad contagiosa, vamos a decir, si usted tuviera una enfermedad que usted sabe que es una enfermedad que lanza a la fase terminal a la gente, y llega usted a su casa como que nada, y ahí está su esposa, quien supuestamente usted ama, están sus hijos que son sus ojos, como se dice, ¿lo haría? Diría usted, todo está bien, no hay problema, pero yo traigo un agente mortal dentro de mí y si me muero yo y se mueren todos ustedes aquí. ¿Verdad que usted no va a hacer eso? ¿Por qué? Porque dice, no, amo a mi esposa, amo a mis hijos. Entonces, ¿cómo podemos decir yo amo a Dios si sé que con el resentimiento, con la amargura que yo traigo y que le hablo al hermano, a la hermanita, sé que se van a enfermar? Pero el profano ya no mira eso. ¿Sabe por qué? Porque dice que profano en el Nuevo Testamento es un irreligioso. Es, en otras palabras, todo lo contrario a un cristiano. Imagínense, todo lo contrario a un cristiano. Entonces, por favor, atendamos a lo que está diciendo el Señor aquí. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Ahí está declarándolo. O sea, ¿cuál era el problema de Esaú como profano? Había raíz de amargura. Había raíz de amargura. Había una raíz de amargura, que por una sola comida vendió su primogenitura. El profano siente desprecio
por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Aprecia lo que es a su conveniencia, pero aquello que sabe que le va a operar, que es el bisturí de Dios, que es el instrumento de limpieza, de purificación de Dios en su vida, lo va a rechazar. No va a decir amén y no va a decir gracias a Dios porque me está hablando. No va a decir eso, seguramente que no. Seguramente que va a sentir desprecio y va a hablar mal de la palabra de Dios. Mucho cuidado. Mire, este tema, yo espero que los hermanos, aquellos hombres de Dios, fieles a la palabra, ojalá podamos algún día desentrañar este punto de Esaú, porque habla de la salud de la iglesia. Ahí está hablando de la salud de la iglesia. Y está hablando precisamente en los días postreros, es decir, en los últimos días. Por eso el Señor, a través del escritor a la carta a los hebreos, está diciendo, miren bien. Y los que leemos la escritura sabemos que es una llamada de atención, una llamada de advertencia. No solamente es un término imperativo, sino que es precisamente de advertencia. Ten cuidado. Uno sabe cómo está actuando, hermanito. Uno sabe, yo le dije tal cosa a aquel hermano y lo dije con coraje, lo dije con odio, con rencor, porque pues ya se perdió de camino. Hay que tener mucho cuidado, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ese es el punto. Escuche, el peligro del profano es que se le puede hacer demasiado tarde. Siga maltratando la palabra de Dios, siga hablando mal de la palabra de Dios, porque escuche, su problema en realidad no es el hermano, la hermana, su papá, su mamá, el pastor, el diácono, el ministro. Dese cuenta, el problema está dentro de usted. El problema de Esaú estaba dentro, no era Isaac, no era su hermano Jacob. Él le echó la culpa a Jacob. Te mataré, ¿y a dónde se va mi hermano que no lo mate, que no sé qué, que no sé cuándo? Bueno, te asaltó, te puso un rifle en la frente para decirte, ¿me das tu primogenitura o qué? O la vida o la muerte. ¿Verdad que no le dijo eso? Va Jacob con la sartén de guisado, de legumbres, y Esaú va pasando por ahí y le dice, oye, qué rica comida, cómo huele sabrosa esa comida. ¿Me regalas un plato? Bueno, si me das tu primogenitura, sí. ¿Cómo no? Dijo, a mí, ¿para qué me va a servir? Oiga lo que dijo. Ahora está culpándolo. ¿Quién es el del problema ahí? ¿Esaú o Jacob? Usted ya lo sabe. ¿Se da cuenta? El profano va a culpar de todo. Yo me he dado cuenta que en ocasiones la persona, el creyente que ya está enfermo espiritualmente, hermano, es increíble. No le va a gustar los zapatos del hermano, los zapatos de la hermana, todo le afecta. O sea, no hay nada bueno, pues. Todo está mal porque esa es la condición espiritual en la que está. Un profano, ahora mire, yo no me estoy inventando, mire la figura principal del texto aquí, de Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 17. Esaú. Él es el problema. Dice que entonces la procuró con lágrimas, pero aquí dice algo tremendo, y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Se le hizo demasiado tarde. Ese es el objetivo de estos temas, queridos hermanos. No estamos condenando a nadie. Estamos diciendo que hay una puerta. Si el mismo Señor le dijo al liderazgo profano de Israel de aquel tiempo, en tiempos del profeta Isaías, ciertamente les dio el adjetivo de príncipes de Sodoma y de Gomorra, en lugar de decirle, a ver sacerdotes, a ver la casta sacerdotal de mi pueblo Israel, los que me adoran, los que hablan conmigo, los que ministran a mi pueblo. No, de una vez les dijo lo que eran en realidad. Príncipes de Sodoma y de Gomorra. Ustedes que están ahí haciendo en mis altares lo que están haciendo, yo les llamo al arrepentimiento. Limpiaos, lavaos. Imagínense, ahí está la bendición. Y ya más abajo en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18 en adelante de Isaías, usted lee que dice, si vuestros pecados fueren negros, vendrán a ser como blanca lana, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Ahí está la aplicación, es oportunidad, y es lo que está previendo aquí.
antes que se llegue ese momento en que se te diga, se cerró la puerta, Señor. No, Señor, ábreme. Se cerró la puerta. Usted tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Bueno, que quede claro ahí. Las consecuencias del profano o despreciador de la palabra de Dios son eternales, como Esaú, que la procuró con lágrimas, pero ya fue demasiado tarde. Muy bien, yo quisiera ahora entrar a un punto. Ciertamente en Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo limpio y lo no limpio. Escuche, estoy en Ezequiel 44:23 y sí me interesa que lo busque. Y le diré por qué razón. Me interesa que lo busque porque aquí vamos a ver algo muy, pero muy importante en la palabra de Dios. Aquí ya entró la función, la responsabilidad del liderazgo de la iglesia, porque la iglesia va a donde apunta, escuche, a donde apunta la teología del pastor, del líder, de los que hacen vida pública detrás del púlpito. La iglesia va a donde nosotros los llevamos. Ok, mire lo que dice, la tremenda responsabilidad que tenemos. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo, los líderes, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. O sea, hay que enseñarle a la iglesia. Hay que decirle, estamos en un tiempo difícil, hermano, ya le voy a mostrar algo. Porque nuestro pueblo, nuestras congregaciones figuran como el pueblo de a pie. El pueblo que a todo le dice amén. El pueblo que con que lo diga alguien de renombre, no importa, amén, gloria a Dios, aleluya. Si lo digo fulano, así es. Y yo le quiero decir tristemente, ya le voy a dar ejemplos de cómo está la situación. Entonces, por favor, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Yo quiero decirle algo. Los últimos días, por lo que dice la Escritura, el mensaje de liderazgo de la iglesia tiene que ser un mensaje de equipamiento, de preparación. ¿Sabe cómo lo veo? Como cuando usted va al aeropuerto y va y se sienta en la sala de espera y cuando se sube al avión lo preparan. Ya estando arriba lo preparan. Lo están preparando y le están diciendo acerca de las salidas de emergencia, acerca de esto, de lo otro, si sucediera esto, aquí y allá, etcétera, etcétera. Lo preparan a usted. Bueno, ¿acaso no es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque aquí dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hay que enseñarle al pueblo, hay que equiparlos, hay que prepararlos, porque imagínense, hermano, qué tristeza grande que aún la iglesia todavía esté bajo la sombra, digamos así, de la emoción, hermanito. Todavía, o sea, hay pueblo que con que yo sienta, no importa si es bueno o malo lo que sienta, pero si lo siento, eso es todo lo que yo busco. Todavía hay personas así, todavía hay creyentes así, hermanito, que andan para arriba y para abajo con esa sensación. Son sensacionalistas y están corriendo un grave peligro. Siéntese, eche raíces, deje de ser un cristiano transitorio y siéntese allí y escuche y dígale, Señor, quiero echar raíces. Como el árbol de Jeremías 17. Señor, bienaventurado el varón que está plantado, dice que sus raíces están junto al río. Ahí se quedó. Cuando venga el verano, no se da ni cuenta que hay sequía. Siempre da su fruto todo el año, dice, y su hoja no cae. Qué tremendo. Mientras otros se secaron, ¿verdad? Y la gente dice, pobre arbolito, se secó, mire cómo está, todo apachurrado ahí, seco, acabado. Y el árbol que echó raíces junto al río, no es un árbol transitorio. No es un árbol que mañana está aquí, mañana y pasado mañana está en otro lado. No, se quedó, se estableció y entonces encontró la corriente del río. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros? Muy bien, entonces, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea que desde el púlpito tiene que fluir esa enseñanza hoy día. Hermanos, esto manda el Señor y esto no manda el Señor. Él dice que las cosas son así
Y también dice que las cosas no deben ser así. Pero oiga, para poder retener al hermano, a la hermana, me veo obligado a permitirle que haga las cosas como le gusta. Porque si le digo, no lo haga así porque la Biblia dice que no, la perdí. Tal vez no la perdí, ¿verdad? Porque si es así, entonces nunca fue de nosotros, como dice la Escritura. No, le digo, este tema es comprometedor, lo que estoy diciendo es comprometedor. Pero vamos a entrar a otro detalle más. En tiempos de apostasía, la ceremonia vacía era abundante y fue abundante en Israel y lo es en nuestros días. Abundancia de alabanza, de todo lo que se hace, ¿verdad? Entonces escuche, hoy quiero entrar a un punto acerca de la predicación porque es de ahí de donde principalmente emana el alimento del pueblo de Dios. Sea púlpito del aire, como se dice, porque está a través de las redes sociales, o ya sea el púlpito físico de la iglesia donde usted se congrega, su alimento está fluyendo de ahí. Bueno o malo, usted está comiendo esa clase de alimento. Y quiero entrar en detalle. Y escuchen bien, por favor, porque vamos a ver hoy el mensaje escrito, el mensaje oral. Jeremías capítulo 8, versículos 8 y 9. Jeremías capítulo 8, versículos 8 y 9. Tenemos buen tiempo para tratar un buen rato este punto. Jeremías capítulo 8, versículos 8 y 9. Sí quiero que lo lea conmigo. Sí quiero que lo lea conmigo porque estoy tratando de basarme en la Escritura y, como dijo el apóstol Pablo, que necesitamos derribar argumentos que se levantan contra la verdad. Y le quiero decir, es una gran pared, un fuerte prácticamente en contra de la falsedad. Veamos lo que dice Jeremías 8, versículos 8 y 9. ¿Cómo decís? Aquí está la pregunta. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios. Oiga, nosotros somos sabios. Y la ley del Señor está con nosotros. O sea, Dios está diciendo, ustedes dicen eso. ¿Y cómo es que ustedes dicen eso? Que son sabios, que lo saben todo, que son muy conocedores y que la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios está en ustedes. Ciertamente, aquí está lo que Dios dice con relación a, ciertamente, mi palabra, ciertamente a mi palabra la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, de los que han escrito temas, libros, de los que han escrito doctrinas que se desviaron de los postulados de Cristo. Se desviaron de la verdad que alguna vez la iglesia conoció. La pluma mentirosa la ha cambiado la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. O sea, dice, he aquí que aborrecieron la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría tienen? Si no aman la palabra de Dios, ¿usted cree que tienen sabiduría? Lo que tienen es verborragia, lo que tienen es, pues sí están hablando porque la estudiaron, pero de que sea cierto, no es cierto. Y yo no me lo estoy inventando. Hoy día, ¿cuántos han escrito? Han puesto en libros. Tenemos material escrito, tenemos material, incluso material que está en los medios y usted puede leer, incluso puede comprar un libro por internet, puede leer, es un libro digital, algún tema que se escribió y usted lo puede leer, ya no necesita comprar un libro físico. Ahora, lo que el Señor está diciendo, ¿qué escribieron? ¿Qué escribieron si aborrecen mi palabra? ¿Qué escribieron ustedes? La pluma mentirosa, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas.
Entonces, aquí lo que se está diciendo, escuchen hermanos, quiero enseñarles algo. La palabra de Dios nunca ha cambiado. La palabra de Dios. Quizá tengamos problemas con las traducciones, quizá tengamos problemas con el tipo de terminología que entendemos nosotros aquí en Occidente, etcétera, etcétera. Pero ese no es el problema en realidad. El problema es, lo que Dios está diciendo aquí, es que Dios dijo algo. Y viene alguien y escribe sobre ese tema, o sobre una parte de la escritura, y lo está desviando totalmente. Saliéndose por la vertiente. Se salió de una vez de las casillas. Este es el punto. Y quiero decirle, estamos en ese tiempo. Si usted no se ha dado cuenta, déjeme situarlo entonces. No estamos llegando, no, ese tiempo llegó hace ratos. Hace ratos que estamos transitando por ese desierto, por ese terreno escabroso, peligroso, oscuro. Hace ratos que la iglesia entró a ese túnel, en donde ya no importa lo que Dios dijo, importa lo que dice el fulano de tal, porque como él sabe mucho, como él ha escrito libros y etcétera, etcétera, pues así es. Pues bien, la iglesia de los últimos días está frente a todo esto que hablaron los profetas, señalando que en tiempos de apostasía no iba a escasear la ceremonia cultual, la palabra de Dios no se iba a escasear así en ese sentido. Al contrario, iba a haber abundancia, pero un mensaje alejado de la verdad. Usted entiende lo que estoy diciendo. Ha habido tanto. Es más, hoy cualquiera puede abrir un canal en cualquier plataforma y ponerse a hablar de la palabra ahí. Ojalá hable de algo que Dios dice y que se base en la Escritura. Y que sea responsable y esté preparado para dar la palabra de Dios. Pero si empieza a hablar de sus ocurrencias, si empieza a hablar desde su propia perspectiva de lo que dice la Biblia, estamos entrando a un problema. Por ejemplo, yo debo decirle, una cosa es que la palabra de Dios se interprete, se mire, se entienda con ojos, como se dice muy bien, con ojos del Mediterráneo, con ojos de Oriente, porque a ellos se les dio la palabra. Ahora, no estoy diciendo yo que esto está tratando del judaísmo, no, perdone, o de los que han judaizado, los judaizantes, quiero decir, de los judaizantes. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a aquellos hombres de Dios, aquellos antiguos que recibieron la palabra, que ellos vieron con gozo, con alegría, y temblaron ante la palabra. El mismo Pedro, cuando leía las cartas de Pablo, porque lo dice en segunda de Pedro, dice, miren, lo que dice el hermano Pablo, tan profundo, dice que es difícil de entender, y que los indoctos, los que no saben ni lo que están diciendo, tuercen, porque como no entienden, pues van a tener que dar de su propio pensamiento, desde su propia perspectiva. Pues esto quiere decir así, así. Si el mismo Pedro, imagínense quién era Pedro, él entró en cuenta y dijo, pues es difícil de entender lo que el hermano Pablo escribe, porque a él se le dio su cátedra, su evangelio, se lo dictó el mismo Señor en el tercer cielo, en el paraíso, imagínense usted. Nada que en una universidad, que en un instituto teológico, en una escuela bíblica, etcétera, etcétera. No, Señor. Entonces, se ha dicho que cuando la palabra de Dios cruzó hacia Occidente, a este punto del planeta, con la civilización moderna, entonces nosotros, voy a poner un ejemplo, el guatemalteco ve la palabra de Dios y la entiende como guatemalteco. El salvadoreño lee la palabra de Dios y la va a entender como salvadoreño. El nicaragüense, el hondureño,
el costarricense, el panameño, el colombiano, el brasileiro, el peruano, etcétera, etcétera, sea el gentilicio que sea. Lo va a entender desde su propia perspectiva. La gente del Caribe entiende la palabra desde su propia perspectiva. Usted lo puede ver. ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo? No, no es que así, aquí así vivimos, así cantamos, así somos y así es, y punto. Oh, o sea que lo que Dios dijo allá ya no vale, ¿verdad? Ya la cambiamos, pensamos, hablamos, escribimos nuestros propios puntos de vista, y es lo que Dios estaba diciendo. Ustedes han cambiado mi palabra con su pluma mentirosa. Yo no dije eso. Hoy escuche usted a líderes que no sé de dónde traen tanta autoridad, creen que pueden decidir el lugar de Dios, que pueden suplantar el lugar de Dios en el planeta, y dicen, no, esto es así y se acabó. No, hermano, pero mire, esto es pecado porque la Biblia dice así, asá. No, 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 no es pecado, es así y se acabó. La pluma mentirosa de los escribas la ha cambiado. Y los escribas, vamos a ver otro punto aquí para que vayamos entendiendo. La pluma de los escribas era vana en ese tiempo. Ahora, aquí el título de escriba es aplicado a la habilidad de transcribir o interpretar la ley. No eran cualquier gente los escribas. Ellos se daban el lujo de que estaban preparados para poder transcribir la palabra, ser copistas de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque sólo así garantizaban cometer no muchos errores al transcribir. Porque el que sabe de, vamos a decir, los lingüistas que informan y que nos dicen, imagínense cómo está la cosa de que antes una copia de la palabra de Dios tenía que volverse a copiar a los 6 meses, porque solo 6 meses tenía de vida aquel material natural donde se copiaba la palabra, aquel pergamino. Entonces había que copiar otra vez. Entonces lo que tenemos nosotros es una copia de 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 no se sabe cuántas copias. Es lo que tenemos. ¿Cuál es la responsabilidad, imagínense usted, de predicar la palabra de Dios? No, Señor, esto es vida o muerte para nosotros. Eso lo dice Apocalipsis, yo no me lo estoy inventando. El que le quitare, más bien, el que le añadiere las plagas del libro de Apocalipsis, le serán añadidas aquí. 1, 2. Y su nombre, si le quitare a esta palabra, si le quitare, porque no le gusta a usted, usted lo quita, su nombre será quitado del libro de la vida. Por ello le digo, esto tiene trascendencia eternales. Entonces tenemos que entender por qué los escribas tenían esa enorme responsabilidad. Nadie más podía copiar la palabra, sino aquel que fue entrenado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted debe saber que el primero a quien se le da este título de escriba es a Esdras, en Esdras 7:6. Pero ¿quién era Esdras? Usted lo ve enseñando la palabra. Pusieron un lugar alto y él allí dando la palabra, y otros que más allá repetían, porque como no habían aparatos de sonido antes, y todo el pueblo está congregado allí en ese gran avivamiento que tuvo el pueblo por la palabra. No hubo concierto, no hubo nada de eso. El avivamiento vino por la palabra. Ojalá hagamos un concierto de predicación en el que termina un predicador y entra el otro, y después el otro, y después el otro. ¿Acaso no dijo Jesús en el Evangelio según Juan 6:63 eso? La carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es espíritu y es vida. Ese es el avivamiento. Pero bueno, otro día trataremos el avivamiento desde el punto de vista bíblico, no como lo conocemos hoy. Nada tiene que ver con el avivamiento bíblico. Pero bueno, sigamos avanzando.
Entonces, escuche, nadie podía entonces copiar la palabra antiguamente excepto los escribas. Entonces ellos se dedicaban a copiar, a escribir. Y por eso el Señor está diciendo, los escribas son los que con su pluma mentirosa han cambiado mi palabra. Porque ahora, pues, como le digo, hay hombres que creen estar preparados y quizás estén preparados. Pero de que sean guiados por Dios, quién sabe. Muy bien. La pluma de los escribas es en vano, la pluma engañosa de los escribas. En nuestros tiempos se ha escrito falsamente sobre la palabra de Dios, aunque tengamos la verdad delante nuestro. Es una afirmación demasiado audaz decir que nunca se ha falsificado lo que dice la Biblia. En realidad, han escrito falsamente una y otra vez. ¿Quiere ejemplos? Número 1. ¿Ha escuchado usted de la famosísima hipergracia? Mire, esto se está predicando y como le digo, nuestro pueblo de a pie no va a saber eso. Es triste porque desde los púlpitos no estamos enseñándole al rebaño eso. Entonces nuestro pueblo le dice amén a cualquier cosa, por la radio, por la televisión, por las plataformas, lo que sea, o por un libro que compró, y tal vez lo que le están inyectando es el evangelio de la hipergracia, y pues no sabe qué es. Dice amén, aleluya, qué bendición, gloria a Dios. Y no sabe que el Señor está diciendo, desde hace más de 2700 años por medio del profeta Isaías, la pluma mentirosa de quien escribió ese libro ha cambiado mi palabra porque yo no digo eso. La hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? Bueno, es una moda doctrinal surgida como muchas otras aquí en Estados Unidos. Y es la doctrina que se basa en la exposición de que Dios es bueno y no condenará a nadie. Qué tremendo. Y te dicen, Dios no castiga. Eso te dicen, ¿verdad? Y qué bonito. Bendito Dios. De veras Dios no castiga, ¿verdad? Aleluya. Y tú encuentras a Dios. Yo soy tu Dios que te castigo. Que no dejaré tus faltas así. Israel se arrepintió y ¿sabe qué le dijo Dios? De todas maneras te voy a tener que corregir. Te voy a dar pau de todas maneras. Ya te arrepentiste porque Dios, esa es su justicia, hermanito. No puede hacer otra cosa. O sea, no hace otra cosa con el pecado que castigarlo. Eso es, castigarlo. Hay consecuencias de los errores. Entonces, en la hipergracia, todo pastor, predicador que diga que Dios no castiga, está predicando y enseñando la hipergracia, que no es otra cosa que el producto de la pluma mentirosa de los escribas modernos. ¿A dónde vamos? Quiero más de 15 cosas hablarles sobre las desviaciones que hay. Pero como nadie nos está corriendo, entonces poco a poco vamos a ir explanando estas cosas. Pero imagínese usted, eso está dentro del menú hoy día. Dentro del menú de los cientos, miles y millones de predicaciones que constantemente cruzan el éter. El cielo, la atmósfera, donde corren las ondas hercianas, las que llevan mi voz, la voz suya. Eso es. Imagínense. Estas desviaciones están hoy día, están en boga, en los púlpitos, en los altares. Y hay pastores que, si no entendemos esto, imagínense, le damos al pueblo eso, que porque me encontré un librito muy bendecido. Que porque, ay, cómo me gustó ese mensaje, lo voy a transcribir y lo voy a trazar yo también. No le esté dando al pueblo comida enlatada. Tenemos mucho que ver. Esto, cuando yo me encuentro esto, digo, Padre Santo, estamos en un grave problema. Aquí solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios. Y yo lo voy a dejar hoy aquí. Pero empiece usted a meditar. Señor, ¿qué alimento estoy recibiendo?
¿no le estaré diciendo amén a la hipergracia? Tema alejado de la justicia de Dios. La hipergracia que te enseña, no te preocupes, Dios no te castigará. Al final, pues es como, debo terminar aquí, como dicen los materialistas, los universalistas, que no, Dios no va a castigar a nadie. Incluso dicen ellos que al final, en algún momento de la eternidad, Dios mismo sacará al diablo del infierno. Y que hasta el diablo va a tener su oportunidad. Así lo dicen. Imagínese usted. Y usted diciéndole amén a cualquier cosa. Tenga cuidado. Tengamos cuidado, porque ya no estamos en los tiempos cuando podíamos ser niños ignorantes. Cuando nos podían dar a tole con el dedo. Cuando buscábamos emoción en un lado, en otro lado. A ver dónde siento bonito. A ver dónde se me engrifan los vellos de la piel. Allí voy a estar. No, Señor. Son los últimos días y hay que ser consecuentes con su salud espiritual, porque de ahí depende lo preparado que usted va a estar cuando el Señor venga en gloria. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y escuche bien, dice también, sin contaminación. Y cuando alguien está profanando el altar de Dios, predicando, cantando, enseñando cosas raras a la iglesia, le está contaminando. Te está contaminando a ti. Es tiempo de abrir los ojos, pedirle a Dios discernimiento y que nos ayude a entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que hemos tenido, Señor, por compartir tu palabra con tu pueblo. Ha sido una gran bendición, un grato momento. Hemos empezado apenas, Señor, a tocar estos puntos, estas desviaciones que hoy día están teniendo lugar detrás del púlpito de tu amada iglesia, Señor. Yo quiero implorar tu favor y tu misericordia. Ayúdanos, porque apenas empezamos hoy. Le damos una pequeña pincelada aquí a este asunto de la hipergracia, que es una desviación, Padre Santo, espantosa, y que está empujando al riesgo a miles y temerosamente tal vez a millones de cristianos. Ten piedad y misericordia, Señor. Ayúdanos. Ten piedad y misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo a una distancia. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Y comparta esta bendición. Dele un like por ahí. Y usted que va a estar mirando, por favor, suscríbase, ¿verdad? Conviértase en seguidor de este canal. Y que el nombre del Señor sea grandemente glorificado. Amén y amén.